Bueno, ¿cómo están? Eh, Continuamos con esta segunda parte que vamos a ver el texto de Schubert, que es un texto eh, bastante largo, muy historicista, ¿no? Y entre los cuales yo pretendo darle un paneo general con lo que considero más importante. No significa que ustedes lo tengan que leer. Creo igual que de cara al parcial, que ya es en unos días, estos dos clases les va a venir los videos, al tenerlos más frescos les va a venir bien. Eh, este texto en particular hace hincapié en las vanguardias históricas, de modo que para ubicarnos ¿no? en el tiempo, ¿no? Todo el trayecto que hemos hecho en la materia, ¿no? Podemos asumir, digamos, que parte de la historia del diseño, ¿no? Comienza efectivamente en las primeras décadas del siglo XX con las vanguardias históricas, ¿sí? Llega más o menos después de la nueva tipografía y la Bauhaus, llega a la escuela de lo que es el diseño moderno, y una vez agotados ciertos preceptos, ¿no? y maneras de llevar la práctica del diseño por parte del modernismo y el estilo suizo internacional, ¿sí? Surge, ¿no? con mucho aliento y con fuerza el posmodernismo, ¿sí? que es lo que vimos anteriormente de los cuales es un referente de los tantos, ¿no? Que es Catherine McCoy. Mañana quizá veamos algunos ejemplos de posmodernismo para que vean qué les puede tocar, ¿sí? En el parcial, ¿sí? De tal manera que, nada, los años de desarrollo como movimientos estéticos, ¿sí? Van desde 1900 hasta 1930, ¿sí? Eh, Fecha en que la Bauhaus es cerrada, ¿no? Eh, por el nazismo, no puntualmente en el año 1930, se fue corriendo fuertemente las hojas en distintas ciudades, eh, y algo que tenemos que prestar atención es que muchos de estos movimientos que le voy a nombrar ahora no quiere decir que son continuados uno con el otro, sino que muchas veces se superponen, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Por otro lado, eh, habría, ¿no? que buscar la especificidad de la vanguardia, ¿no? Que es eh, la definición puntual de la vanguardia que hay que rescatar, que es un movimiento que eh, rompe, ¿sí? con lo establecido, ¿no? Genera un gesto de ruptura con lo canónico, con el buen gusto, entre comillas, ¿no? Con las instituciones del arte, ¿no? Hay un quiebre puntual con las instituciones del arte, que son el conjunto de la crítica, los museos, eh, de modo que la vanguardia, como viene de su nombre francés avant-garde, ¿no? Eh, Tiene este enfoque, ¿no? Este eje más particular que se centra, que es la ruptura, ¿sí? Hay una ruptura, digamos, con el status quo del mundo del arte, ¿sí? Le decía que cada vanguardia histórica, cada movimiento tiene una fuerte relación con el status quo social, ¿no? Con la sociedad, con los movimientos políticos y sociales de la época. De hecho, como veremos, muchos de los trabajos de las vanguardias son afiches de propaganda, política partidaria, ¿sí? Y como movimientos estético-políticos tienen una carta de presentación que es el manifiesto, ¿sí? Que ya lo vimos, ¿no? Pero de ahí que el diseño como parte de la historia del arte, ¿no? Y el diseño como disciplina que retoma la historia del arte, parte de su génesis, haya encontrado, por ejemplo, en un momento de crisis, ¿no? importante que fue durante la década del 60 y llegando al año 2000, en 1999, la forma del manifiesto, ¿sí?
para hacer notar sus problemas y lo que un conjunto de diseñadores o no está de acuerdo. ¿Sí? O sea, fíjese hasta dónde, digamos, las disciplinas, la historia del arte y la historia del diseño están imbricadas, ¿no? Las formas de llevar, digamos, su crítica política y estética del campo y a su vez de lo que está pasando a nivel político, ¿no? Y social. Y lo que vamos a ver acá en particular es cómo estos movimientos mayormente trabajan la tipografía, ¿sí? Porque usted sabe que la tipografía, ya vieron en la clase con Bulacio, ¿no? Pero que tiene desde las caligráficas hasta, ¿no? Las tipografías que se hacen a mano alzada, que son específicas, que tienen una instantaneidad, que es el momento. La tipografía tiene una larga historia y mucho más profunda que el diseño, ¿no? Entonces, eh, a partir, ¿no? de la estandarización de la imprenta, ¿no? Y de una cantidad de mecanismos y procesos, ¿no? de impresión cada vez más avanzados, bueno, las tipografías fueron, digamos, cambiando, ¿no? Y quienes, los tipógrafos fueron con el tiempo experimentando nuevas formas y dándole vida, digamos, a esa la historia de la tipografía de manera diferente, de modo que eh, del siglo XIX para atrás prevalecen las tipografías con serifas, ¿no? Las romanas, las geométricas, las egipcias, ¿sí? Que eso lo habrán visto en esta cartografía, y a partir del 20 las tipografías empiezan a ser, digamos, un poco más limpias, sin ornamentos, sin serifas, ¿sí? Y están las tipografías más relevantes, digamos, ¿no? De las cuales eh, ustedes ya conocen muchas, ¿no? La Futura, la Helvética, ¿sí? Que son de principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Eh, Seguimos entonces. Me corre la filmina, ahí va. Eh, el primer movimiento, digamos, una de las primeras vanguardias históricas, si bien el texto hace hincapié en el expresionismo y en el fauvismo francés, el primer movimiento que el texto le dedica mucha atención, ¿sí? Es el futurismo, ¿no? El futurismo italiano, ¿no? Fíjense que en general todo se va a dar en Europa, ¿no? Todas estas vanguardias. Y a medida que, vamos a ver, esto se lo voy a repetir, a medida que ustedes vayan viendo que las vanguardias se acercan, ¿sí? Hacia hacia el trabajo con la tipografía, ¿no? O sea, mutan de la vanguardia bien artística hacia el trabajo con la tipografía, como las escuelas de diseño, como la Bauhaus, el momento textil. Eh, Van a ver que el trabajo, digamos, estético en tipografía se centra, ¿no? El trabajo de producción se centra específicamente en lugares como muy recurrentes, ¿no? Alemania, Holanda, la Unión Soviética, ¿sí? Eh, entonces, les decía, ¿no? El futurismo italiano, que tiene surgimiento en Italia, ¿no? Era un movimiento que estaba marcado en un poco lo que dice Yuga, ¿no? Una aceptación incondicional de la industria y la mecanización, ¿no? Y que tenía de característica de manera que emocional la tipografía, ¿no? Esto generaba mucho movimiento, dinámica como la máquina, ¿no? Movimiento, dinámica, energía y violencia, ¿no? Fue como muy criticado por esto, ¿no? Hay como el resto de las vanguardias, pero sobre todo en el futurismo muy claro, un rechazo hacia la estética del pasado, ¿no? Hacia los movimientos eclécticos, las formas como muy trabajadas, los museos, ¿sí? Y eh, se centra, ¿no? Específicamente el futurismo se centra en esto, ¿no? En este carácter dinámico, enérgico y violento porque fue criticado y que está muy palpable en el manifiesto inaugural del futurismo que es de Marinetti. Eh, Fíjense cuando cómo caracteriza la tipografía futurista Joubert, ¿no? Las letras podían ser hechas a mano, dispuestas tipográficamente. La forma
usual de lenguaje, puntuación y sintaxis eran ignoradas a favor de una dimensión pictórica del texto que privilegiaba la riqueza visual. ¿Sí? Les quiero mostrar un ejemplo que me parece que se va a ver muy bien esto. Fíjense, ¿sí? Cómo las letras están como dibujadas a mano, ¿sí? Dispuestas aleatoriamente sobre el plano, pero hay como un índice. Y fíjense que hay mucho dinamismo y movimiento en la pieza, ¿no? Fíjense que lo que ahí parece ser una máquina que está en el centro, ¿no? Formadas por exclusivamente tipografía, parece ser, no sé, que es una motosierra, podría ser, conjuntos de engranajes, ¿sí? Es de alguna manera una pieza que está cargada de esto, ¿no? Muy palpable la parte enérgica, el movimiento, el dinamismo, ¿no? Una pieza, una máquina que está en el centro, ¿no? Que está accionando sobre todo eso que está como disperso, ¿no? Eh, hacia el margen derecho, ¿no? Margen lateral derecho. Eh, de modo que estas son como las características especiales del futurismo. En Francia, ¿sí? Francia, vamos a ver que tiene una cuestión muy particular, porque si bien es cuna, digamos, de parte de las vanguardias históricas, ¿sí? Y ha sido una de las capitales artísticas, ¿no? De entre siglos, eh, no tiene una gran historia con la tipografía. Sin embargo, Schubert selecciona dos momentos en Francia que vamos a ver, porque le parece que son relevantes, pero como le decía, la escena, digamos, eh, artística, tipográfica, no está centrada exclusivamente ni en Francia o en Italia, ¿no? Si bien son lugares como muy emblemáticos, ¿no? Eh, en Francia, digamos, a principios de siglo, había una suerte de, con las vanguardias, un trabajo tipográfico de los poetas y escritores artistas del momento, ¿no? Uno es Apollinaire, eh, el otro es Mallarmé, y el otro es Delanois, ¿no? Que es un Sonia Delanois, que es una poeta francesa, ¿sí? ¿No? Entonces trabajaban, ¿sí? Eh, con la poesía y con el trabajo tipográfico, ¿no? Y tenían como eje esto, ¿no? Esta es la poesía de Delanois, pero podría aplicar para Apollinaire y Mallarmé, ¿no? Que es expresar emoción, velocidad, lentitud, movimiento y la profundidad del poema. O sea, la tipografía está, digamos, operacionalmente centrada para hacer visible que el poema se mueva, ¿no? Tiene una funcionalidad emotiva específica, ¿no? Pero para que hacer fluir esos versos, ¿sí? Eh, casi más que es un movimiento más estético y no tan comunicacional como serían los otros casos, ¿no? Este es en el caso de Mallarmé, el famoso Coup de Des, sí que es un poema como muy conocido, ¿no? De esta época vienen, en el caso fíjense cómo avanza el poema, ¿no? Va decantando por toda la doble página. Esto es un famoso caligrama de Apollinaire, ¿sí? Que se publicaban en diarios, ¿no? Folletines. Hay un trabajo muy puntual con la tipografía y sobre todo con el uso, ¿no? de las líneas tipográficas, ¿no? Hacerlas curvadas, ¿no? Manejar las densidades, las interlíneas de otra manera, ¿no? Eh, el cortado entre palabras para que genere una figura. Es, digamos, lo que el trabajo como Hernández Schubert es muy completo, ¿no? En ese sentido, al ser tan completo, marca, digamos, todos los puntos que él cree que valen la pena mencionar de lo que yo diría que hasta una parte del texto, ¿sí? Esto para remarcar una historia de la tipografía, ¿sí? Porque no sería tanto o una historia de las vanguardias históricas y la historia de la tipografía, ¿no? Y después eh, una imbricación, digamos, con la historia del diseño. El Dada, por ejemplo, fíjese que
Schubert señala, por ejemplo, la palabra deconstrucción, ¿no? Era una suerte de trabajo con el lenguaje también fragmentado, eh, tratando de romper un significado lineal, ¿no? Para desconcertar específicamente al lector. De ahí a que estas cosas después se retoman en el posmodernismo. Yo les había dicho, tanto con Pelta como, no sé si con McCoy se los mencioné en la primera parte de la clase, ahora estoy dudando, que hay como una suerte de inspiración en las vanguardias históricas, ¿sí? Pero reformuladas, digamos, de otra manera, ¿no? Hay un trabajo, ya les digo, humorístico, ruidoso, y esto es central, ¿no? Sin sentido, ¿no? Y esto es lo que ellos querían hacer, digamos, el efecto que querían hacer, ocasionar en el lector, producir, perdón, es esto, ¿no? Hacer arquear las cejas, poner las cosas patas para arriba, plantear incómodos interrogantes. Eh, esto está textual, ahí me parece que la traductora, que es una historia del arte argentino muy conocida, que es Marcela Gené, bueno, podría ser plantea interrogantes incómodos, me parece más que. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Cómo están las líneas completamente deconstruidas, quebradas, ¿no? Suspendidas, parte, ¿no? De la cosa, y hay otra parte que tiene como una lógica, ¿sí? Eh, que lleva texto corrido y alineado, ¿no? Estos párrafos que se ven aquí, ¿sí? Eh, y todos aquellos que eran, ¿no? Esto es un cartel de aquellos datos de interés, ¿no? Como están bien agrupados arriba, ¿no? Pero toda esta parte, ¿sí? Con ese influjo dadaísta, ¿no? Eh, la década del 10, ¿no? Digamos, posteriormente, eh, es es una década donde ya de a poquito las vanguardias, digamos, dentro de la historia del diseño empiezan a perder su peso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está en el medio de la Primera Guerra Mundial? Que es un poco complicada. Acá está la primera Bauhaus, pero una de las cosas que hay que rescatar de Schubert es esto, ¿no? Que me pareció importante resaltarlo, cuando dice, si el diseño gráfico y tipográfico, fíjense que son dos cosas como diferentes para Schubert acá, encontrar en cada uno de esos movimientos sus prácticas no deben ser entendidas como parte del campo del diseño en sentido estricto. Acá está el eco de Ledesma diciendo, ojo que el diseño gráfico para mí comienza en 1945, después de la Segunda Guerra, sino más bien síntomas del entusiasmo para forjar nuevas formas artísticas y literarias. Lo que está diciendo es, nadie está pensando en el diseño gráfico y en la formación del campo del diseño, sino más bien que todos estos cambios y la experimentación tipográfica dentro, digamos, del campo artístico, ¿no? Buscando formas estéticas, artísticas para producir algo diferente y decir algo diferente, ¿no? Están pensando en ver cómo comunicar un mensaje para llegar a un determinado público y que ese público adquiera ese objeto, ¿se entiende? Entonces, es, eh, es otro el papel, digamos, de la tipografía, ¿no? Y el diseño gráfico en este momento, ¿no? Cuando durante esa época, por ejemplo, si bien hay países, digamos, donde el diseño a partir de, digamos, de no tener, digamos, la Primera Guerra encima, les va muy bien, uno es el caso de Holanda. Hay un caso en este apartado, Schubert señala esta tipografía que se llama Railway Underground, que es la tipografía eh, que fue, ¿no? Hecha en la década del 10 diseñada específicamente para el metro de Londres, ¿sí? Que es como un caso, casi que lo mencionamos un caso perdido, ¿no? Pero muy emblemático en la historia del diseño, porque es una tipografía, digamos, que está al servicio de lo que hoy conocemos como señalética, ¿no? Como parte del diseño de información, ¿sí?
Eh, y entonces, el momento, digamos, más importante para pensar las vanguardias de otra manera, ¿no? Y el trabajo más puntual con la tipografía es cuando la vanguardia ya empieza, digamos, a centrarse en el trabajo de cartelería, ¿no? De afiche, de diseño, ¿no? Uno de los que remarca acá Schubert particularmente es el constructivismo ruso, ¿no? Entonces dice, si el cubismo, el futurismo, el dadaísmo ya habían sacudido el mundo del arte, todo el mundo que quedó atrás, ¿sí? El constructivismo marca, ¿no? El comienzo de un vocabulario y una gramática capaces de combinarse en composiciones altamente innovadoras, fuertemente inspiradas en el rigor y la contundencia del suprematismo, la paleta de Alexander Rodchenko y el Lissitzky. El Lissitzky está marcado, ahora les voy a explicar por qué. La aparición del constructivismo ya estamos viendo que es una vanguardia que se da en plena Unión Soviética, ¿sí? De tal manera que su carácter político y socialista era como muy patente, ¿no? El diseño de los afiches del constructivismo ruso, ¿no? Y las tipografías del constructivismo ruso eh, estaban, digamos, orientadas en esta función, ¿no? Para remarcar entonces en las formas textuales que buscaba el constructivismo ruso, tenemos que pensar en esta. La vitalidad, la energía de la expresión parecen sobrepasar frecuentemente la legibilidad, eso es central. Y dice, ofrece el constructivismo ruso un vocabulario gráfico único, ¿no? Cuando es lo mismo un poco que lo anterior, ¿no? Una gramática capaz de combinarse en composiciones altamente innovadoras, ¿no? Y que tiene muchos puntos en común con la gráfica occidental, especialmente la alemana, que vamos a ver ahora, que es la Bauhaus, y la holandesa, que es de Stil, ¿sí? Y reconocida por ese material de producción que es el cirílico, ¿sí? Acá estamos, estos son dos carteles emblemáticos, ¿sí? Del futurismo ruso, que tiene mucha innovación, por otro lado, también hay un intercambio muy fuerte, ¿no? Entre Holanda, Alemania, y la Unión Soviética, ¿no? Muchos constructivistas rusos fueron, efectivamente, emigraron a Alemania por un tiempo a, a tener intercambio, ¿no? En las escuelas de diseño de Alemania, que había muchos, había por ciudades, había una, ¿no? Había una o dos, o sea, había un movimiento muy importante del diseño en Alemania, del cual, bueno, la Bauhaus es como lo paradigmático, ¿sí? La vanguardia holandesa, ¿no? Que es el momento textil, ¿no? Que fíjense que es, bueno, en el caso de Holanda es muy particular, ¿no? Porque como Holanda no sufrió la Primera Guerra, ¿sí? De alguna manera tuvo un florecimiento económico y por ende cultural muy particular que le permitió, digamos, que estos movimientos de diseñadores o tipógrafos florecieran, ¿no? El momento textil que era un nombre de un diario donde se juntaron estos diseñadores, ¿no? Tuvo influencia de Mondrian, que viajó a Holanda específicamente y dio clases en las escuelas, y algunos de los diseñadores holandeses viajaron previamente en 1911 a Estados Unidos y la parte arquitectónica, ¿no? Del movimiento de estilo holandés se inspiraron en Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto muy conocido, ¿no? En Estados Unidos. O sea, fíjense que las influencias son diversas, ¿sí? Dice, sus principios se basan en la simplicidad y el rigor. Dice, líneas negras verticales y horizontales de ancho variable delimitan áreas uniformes de color azul, amarillo, rojo, gris o blanco, ¿no? Es el lenguaje plástico, gráfico, estético de estilo, ¿no? Yo les traje este cartel como ejemplo, pero habrán visto que de estilo es cuando hay esas imágenes que están en rojo, amarillo, azul y negro, esas tipografías marcadas son de este movimiento particular holandés, ¿sí? Textil. ¿Mm?
que es un lenguaje sajón, ¿no? Entonces tiene como mucha relación puntual con los alemanes, ¿no? Eh, los holandeses. A partir de acá, y ahí sí, digamos, de alguna manera tomando cada vez más influjo propio y separándose de, digamos, de la vanguardia, si bien son elementos eh, vanguardistas importantes, la tipografía comienza a tomar un impulso como medio autónomo, ¿no? Lo que llama la nueva tipografía que comienza, digamos, en la década del 20, ¿no? Y muchos de, digamos, de estos tipógrafos nuevos que revolucionan el campo no están como agrupados en un movimiento particular, sino más bien que son, vienen de varios lugares, ¿no? Algunos están en la Bauhaus, otros en textil, ¿no? Por eso, y otros en el constructivismo ruso, ¿no? Eh, la nueva tipografía, ¿no? Viene puntualmente de un tipógrafo teórico que se llama, y pronunciar el nombre, Jan Schicholz. Schicholz sería, o Hijols, no sé cómo se pronuncia, pero es tipógrafo eslavo, ¿sí? Y se trabaja, ¿no? En esta idea, ¿no? En un funcionalismo sin dogmatismo, ¿no? Que la tipografía sea funcional y tenga un objetivo, sí, sí, pero que haya un trabajo ecléctico, ¿no? Y riguroso sobre la tipografía, sino libre, ¿no? Y tiene todas estas características la tipografía, ¿no? Asimetría en la composición, el uso de la fotografía, ¿no? Usos dinámicos diagonales, presencia de elementos geométricos, hay una vuelta de la tipografía geométrica, el búsqueda del contraste. Esto lo vamos a ver después en la tipografía francesa de la década del 20, 30. Jerarquización de las variables y pesos tipográficos. Todos estos elementos son centrales porque ayudaron, digamos, a sistematizar la idea de una tipografía puesta en un texto, ¿no? ¿No? Y el uso de la grilla, ¿no? Que son elementos centrales, digamos, para la composición de libros. ¿Sí? Esto es el caso de Chichol, si lo ven. Tipografía Elemental es una revista que hizo, fíjense que hay una grilla, texto corrido de manera orgánica, fíjense, bueno, tienen los párrafos justificados como muy armónico y parejo trabajar todos los elementos compositivos, ¿no? Como verán, aparte tiene muchos elementos que ustedes ven esto y a simple vista no dirán que es una pieza moderna, ¿sí? De ahí que el modernismo está muy pensado en esto, ¿no? Casi veintipico años después, cuando surge el diseño, porque está empezando muy fuerte en este tipo de, ¿no? En Alemania, ¿no? La escuela de unos diseñadores están pensando Otto Eicher en estos diseñadores. La Bauhaus, ¿sí? La Bauhaus, como les dije, fue fundada dos veces. eh, Fue, digamos, sus diseñadores y directores, Walter Gropius, Van der Rohe fue, ¿no? Que fíjense que con ese origen holandés, fueron perseguidos. Gropius hizo incluso en la ciudad de Dresden un edificio que luego fue destruido, vandalizado. Eh, Nada, es algo muy importante, ¿no? En la historia del diseño, ¿no? Tiene este carácter como muy conceptual y muy asociado a esta idea de artes y oficios, ¿no? El punto de partida de la escuela incluyó el movimiento de artes y oficios, ¿no? De tal manera que tiene que ver esto de arte y oficios con este concepto que toman prestado de la época medieval, relación entre maestro y aprendiz. Que fíjense que les contaba que en el posmodernismo desaparece, ¿no? Completamente, con el trabajo de McCoy y sus estudiantes, ¿no? Esa de jerarquización que les contaba hoy. Eh,
y tiene mucha influencia, ¿no? El expresionismo, el movimiento de Stil, el expresionismo alemán de principios del siglo XX, ¿no? O sea que hay toda una acumulación de, digamos, de inspiraciones, influencias para formar, digamos, la escuela, la Bauhaus, la escuela de Bauhaus. Lo que tienen es esto, ¿no? Este concepto de muy de artesano, pero un artesano conceptual, ¿no? Con una búsqueda del cambio, digamos, del mundo y del paradigma estético dominante, ¿sí? Hay un acercamiento, fíjense, hacia el mundo del comercio cuando creo que Gropius quiere, digamos, en todas las cosas que comienza a fabricar para tener una ganancia y sostener, digamos, la escuela, venderlas y se vendieron y hay muchas licencias de Bauhaus que al día de hoy están, circulan y se venden, ¿no? Las lámparas, los sillones, sobre todo los elementos de diseño industrial. Parte, digamos, de esto que les decía recién es profesores, o sea, la Bauhaus es emblemática, ¿no? Porque Klee o Candí, que fueron profesores de la Bauhaus, tiene una historia muy parte del mundo artístico y en la década del 20, del 23 al 25, ¿sí? Esos 3 años, hay un área, ¿no? Digamos, de dedicación hacia la tipografía, ¿no? Después la Bauhaus a su vez tuvo influencias, ¿sí? En la nueva tipografía y a su vez tuvo influencias del constructivismo ruso también. Esto no está marcado acá, pero Schubert lo menciona. Y bueno, hay un trabajo con esto, un uso racional de tipografías, cruces con la fotografía, como en el movimiento de Still, y a partir de eso hay elementos de tensión y contraste. Eh, Nada, es como una escuela en el diseño que, digamos que es paradigmática, ¿no? Hablar del diseño del siglo XX es hablar de la Bauhaus. A pesar de que, vamos, retomo estas ideas, ¿no? Que son arbitrarias, ¿no? Quizás Ledesma, ¿no? María Ledesma no lo toma así, ¿no? En el texto que vimos nosotros. Y Pelta, por ejemplo, tampoco, porque comienza retomando, ¿no? Desde el modernismo en adelante. Acá hay dos casos de autores de la Bauhaus que también están considerados, sobre todo Moholy-Nagy está considerado como parte, digamos, de la nueva tipografía, como está considerado, por eso les digo que se superponen y el ensamblado de temas que elige Schubert no es lineal ni continuado, sino que es acumulativo, en el sentido de que Lisitsky, ¿no? El Lisitsky, que es un tipógrafo, que son estos los carteles de él, puntualmente, que es el tipógrafo, pues, ¿no? emblemático del constructivismo ruso, está considerado como parte de la nueva tipografía su innovación, ¿sí? Eh, Como en el caso de Jean Sijols o el caso de Moholy-Nagy, ¿sí? Son nombres sajones o eslavos bastante complicados, ¿no? Herbert Bayer es otro autor importante de la Bauhaus, ¿no? Fíjense el parecido, ¿no? ¿no? Entre estas tipografías que hay, ¿no? Y incluso entre las tipografías de Stiglitz con parte no tanto con el constructivismo ruso, ¿no? Pero sí con la nueva tipografía alemana. ¿Mm? Y para cerrar, los años 20 y 30 en Francia, este es el otro momento que les señalaba que el autor elige para decir que hay algo en Francia, ¿no? Pero que pasa esto, que el marco al principio, ¿no? Aparece como al margen de la creatividad gráfica desplegada en Europa Central y el Este, pero hay dos o tres casos de diseñadores o artistas que trabajaban en el cartel, incluso para la industria que para Schubert merecen ser mencionados, ¿no?
Y lo que hay es esto aparte, ¿no? Un trabajo con el afiche, con el cartel, con los impresores como modo de producción. Y los afiches puntualmente, los carteles, ¿no? Tenían esto, ¿no? Una suerte de enfoque en la ilustración, una tipografía que por momentos estaba supeditada a la ilustración y era mucho eso estaba hecho a mano, ¿no? Porque a su vez eran pintores y dibujaban, ¿no? Eh, Paul Colin es uno, el otro que menciona es Cassandre, ¿no? Hay dos o tres, digamos, que a él le parecen, fíjense, en estos casos afiches, eh, nada, son de Peugeot y de Citroën, ¿no? Las marcas de, ¿no? Y el otro es Lupot, ¿no? Que es parte de, era como alguien que, digamos, vivió como a la sombra de Cassandre, que es otro afichista importante, ¿no? Le decía de estos afiches que fíjense que son marcas de auto, automotrices, ¿no? Francesas como muy reconocidas. Eh, Nada, bueno, espero que les haya sido útil esta clase, la segunda parte. Bueno, mañana yo les recuerdo, nada, bueno, les llevo dos ejemplos para que trabajemos en clase eh, y, y vemos y después ya tienen el parcial. Y espero que, bueno, que todos estos elementos les sean útiles, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana entonces.